Hola compañeros, cordial saludo, un placer estar acá. Vamos a hablar acerca de los fundamentos de la psicoterapia dinámica y nos vamos a basar en el libro de Compendio de Técnica Psicoanalítica y vamos a explorar algunos conceptos básicos de esta terapia. Eh, Primero quiero hacer como una breve introducción porque sabemos que el psicoanálisis y toda esta corriente vino desde Freud con la hipnosis y luego pasó rápidamente a la asociación libre. Sin embargo, comprender esta corriente y todo lo que él expuso en su momento no ha sido como tan fácil digerirlo, por decirlo de alguna forma, y estos espacios nos permiten poder comprender y asimilar mejor los conceptos. Vamos a explorar algunos temas claves como algunas técnicas como y cosas que se han visto dentro de la terapia, como el trauma, como la transferencia, conceptos que ya habíamos visto anteriormente y que acá los analizamos desde ese, desde ese texto. Quiero iniciar con Marco, que básicamente el marco está establecido en todas las psicoterapias, no solo en la psicoterapia dinámica, que es la que nos compete y que viene del psicoanálisis. Y el marco es todas esas reglas y esa estructura que se da dentro de un proceso terapéutico o que se necesita para que se lleve a cabo ese proceso terapéutico. Y para eso se necesita que la actitud del psicoanalista se establece desde la primera sesión o desde la primera entrevista. Y lo que se busca es que él comprenda todo el funcionamiento psíquico del paciente, dándole mayor relevancia a lo inconsciente, que es lo importante dentro de esta terapia. Se habla de marco interno y marco externo. El marco interno es la actitud mental del analista y el marco externo son las reglas para que se dé el proceso terapéutico. Eh, en el marco hay unas características importantes. Eh, la asociación libre es fundamental y aquí esto es como una especie de contrato, realmente. Si lo llamáramos como en términos actuales, porque ahí se establece el número de sesiones, la frecuencia, cuánto dura cada cita, eh, si hay una ausencia por parte del paciente o por parte del psicoterapeuta, etc. Y lo que se busca con todo esto es que se pueda establecer un vínculo donde ambos, tanto el psicoterapeuta como el paciente, respeten esos espacios. Sin embargo, dentro de esta corriente, de una u otra forma, según lo que pude comprender y leyendo en otros textos, lo que se busca es que el paciente viole esos acuerdos, pero los hace de una manera inconsciente. Y aquí el psicoterapeuta tiene que ser como hábil porque lo importante es poder leer efectivamente por qué está teniendo esos tipos de comportamiento, qué es lo que está reprimiendo y poder hacer consciente al paciente de aquello que tiene oculto, porque ya sabemos que lo inconsciente es todo lo que reprime y tiene oculto. Eso sería en cuanto al marco. Hay más definiciones, pero realmente quiero resumir que básicamente es como un contrato que se establece con reglas para que se dé un buen funcionamiento del tratamiento. No sé si se alinean con la Perfecto, transferencia. perfecto, compañera. Sí, claro que sí, muy claro el tema del marco. Queremos iniciar a hablar un poco acerca de la transferencia.
concepto muy importante en la psicoterapia dinámica. Este es un fenómeno por el cual los pacientes proyectan sentimientos, enojos y necesidades y actitudes basadas en su terapia, ¿sí? Eso permite obtener una exploración profunda y trabajar con esos sentimientos en ese entorno terapéutico o en ese proceso psicoterapéutico que se va a iniciar, ¿sí? Eh, es un proceso en el cual el paciente, digamos que desplaza esos sentimientos, esas emociones, esos comportamientos, esos pensamientos que tiene, que han sido importantes para su vida, ¿sí? Y de allí el terapeuta toma de pronto una posición clara y empieza a analizar todas esas necesidades con las cuales, eh, mm, bajo ese análisis que hace, le presenta al paciente para permitir dar como una solución. Yo puedo hablar un poco acerca de esta relación que hay con las reimpresiones. Es algo que está en el texto y es fácil de comprender y es una analogía debido a que cuando el paciente revive esos temas del pasado, es decir, pasa una sola vez un acontecimiento, pero al traerlo a la terapia lo revive, que es como si estuviera realmente en el presente y lo transfiere al terapeuta. Entonces, revive la situación, pero además tiene todas esas emociones, esos sentimientos hacia el terapeuta, pero bien podría ser de alguna de sus figuras, ya sea paterna o materna, que son de las cuales más se habla, y hacen la analogía como una reimpresión de un libro, que existe un solo libro que se escribe, ¿cierto?, en una edición, y al reimprimirlo vuelven a sacar toda esa primera edición. Si hacen una segunda, un segundo libro, ya es otra situación. Entonces hacen esa analogía de cómo nosotros, o cómo un paciente revive o reimprime esa situación que sucedió en el pasado y la trae al presente. Acá esto lo hablé un poquito antes y es como hacer consciente lo inconsciente. Y para Freud, eh, la transferencia tiene un doble valor. En una primera instancia es como ese obstáculo que que es la resistencia misma que le impide traer las cosas hacia lo consciente, pero también es ese agente auxiliar de la cura, es decir, que sin esa transferencia realmente no hay un tratamiento, realmente no se puede abrir camino para que el paciente realmente pueda ver lo que ha tenido oculto. Bueno, respecto a lo que dice Anna Freud sobre el concepto de la transferencia, ella lo que nos menciona en el capítulo del libro que estuvimos abordando es que, pues primero que todo hace mucho énfasis en los niños. Entonces, ¿qué nos dice Ana? Que los niños cuando están en una etapa muy precoz y digamos que inician un proceso terapéutico con un analista, no están en la capacidad de llevar a cabo una transferencia. Como lo mencionaban ustedes anteriormente, pues decimos que la transferencia es como la proyección de sentimientos o pensamientos que tiene el paciente hacia el analista. Entonces, un niño, pues cuando está muy pequeño, no cuenta con esa capacidad y es algo que puede, pues, interferir en el proceso terapéutico. Bueno, aquí hablamos de por qué la transferencia es un elemento central de la cura. Yo creo que por pues, todos los elementos que han proporcionado los compañeros anteriormente, pero es un proceso inconsciente donde el paciente básicamente transfiere todos esos sentimientos y pensamientos, como bien lo decía Alexis, y sentimientos al terapeuta, y básicamente permite que este material inconsciente emerja dentro de la terapia, proporcionándole a ambos, tanto al paciente como al terapeuta, una oportunidad única como de explorar y comprender esos patrones emocionales para así traerlos, los que están
totalmente arraigados, traerlos y de cierta manera modificarlos, ¿cierto? La transferencia como eje de cura eh, es considerada también como tal por varias razones. La reviviscencia y repetición. Esto es cuando el paciente no solo recuerda o relata experiencias pasadas, sino que las revive en el aquí y en el ahora. En el momento de la terapia, el paciente va a ese acontecimiento, la revive como si estuviera presente en ese momento, la revive y las trae y las repite. Por eso en ese momento se puede empezar a generar la cura. También cuando hay un insight y una elaboración, un insight es básicamente un dato de introspección. A través de la transferencia, el paciente puede desarrollar estos espacios de introspección, estos insights sobre cómo sus patrones de relación y respuesta emocional están moldeados o adaptados por experiencias pasadas. El trabajo terapéutico es fundamental, la relación paciente-terapeuta es fundamental para poder como estructurar y reestructurar todas esas relaciones emocionales y volverlas de una manera mucho más adaptables y adaptativas. También sirve como una resolución de conflictos inconscientes y también se dice que es cura por la relación entre la terapia y la curación, porque la relación la relación que se forma en la transferencia es fundamental para la curación. Como lo decía, esta relación, esta relación que nace entre paciente y terapeuta es fundamental para los óptimos resultados. Continuando con los conceptos que trabajamos, tenemos el de propuesta transferencial ante el estado deficitario. Para que podamos entender esto, primero es importante que comprendamos qué queremos decir cuando decimos deficitario. Y esta palabra pues nos indica básicamente una carencia. Sobre todo en el tema del psicoanálisis se hace énfasis en la infancia. Y cuando hablamos de transferencia, pues quiere decir que transferimos esas carencias a nuestro terapeuta o analista. Por ejemplo, si en mi infancia yo tuve un padre que me abandonó y tengo esa carencia allí, es posible que cuando yo me encuentre en terapia empiece a sentir que el terapeuta también me va a abandonar. A esto es a lo que llamamos una propuesta transferencial ante el estado deficitario. Bueno, anteriormente hablamos de los insights, que eran esos elementos de introspección, y aquí vamos a hablar de lo que es un falso insight, un falso elemento de introspección. Básicamente es cuando el paciente y el terapeuta o el terapeuta creen haber encontrado un elemento introspectivo de valor, de entendimiento y de comprensión que les sirve como un elemento transformador en la terapia, pero después se dan cuenta que no es más que un elemento superficial que pudiera ser generado a conciencia o no por el paciente, o por un error o por una suposición del terapeuta que no conlleva a un verdadero cambio emocional o cognitivo profundo. Esto la gran mayoría de las veces se da básicamente por la superficialidad que se logra en la relación o por una defensa psíquica del paciente, donde el paciente posiblemente no quiera ir muy profundo a su pasado y recordar ese pasado para atraer un elemento introspectivo o un insight o simplemente por una resistencia del paciente. Bueno, aquí entramos a la parte del trauma. Voy a empezar, como bien lo decía la compañera Diana al principio, el texto es un poco
pesado alrededor de unos conceptos, pero voy a empezar como en un lenguaje entendible que lo traté de llevar pues para que lo entendiéramos. Entonces, el trauma es un sufrimiento psíquico, es un aspecto fundamental en la teoría psicoanalítica. Recordemos que todas estas, cuando se habla de la psicoanalítica, se habla mucho desde la infancia, ¿cierto? Entonces, hablar del trauma muchas veces lo asociamos con aquellos problemas o aquellos inconvenientes que se desarrollan en la infancia. Eh, Simplemente el trauma es lo que hace que un paciente adquiera cierta postura frente al mundo. Y se nos ponía un ejemplo muy práctico y es que había una familia que vivía al lado de un río en una creciente. A esa familia de 3 hijos se le llevó la casita y ante un mismo acontecimiento, los tres tienen diferentes posturas frente a ese acontecimiento, ¿cierto? Entonces, es un tema muy subjetivo y depende mucho de cómo cada ser humano asimile el problema. Eh, el trauma es una cantidad de excitación. Oh, Diana, si quieres, devuélvete un poquito. Es una cantidad de excitación no elaborada por medios normales, es decir, cuando lo quise elaborar, cuando lo quise asimilar, no lo pude hacer, posiblemente porque estaba muy pequeño para poderlo asimilar o porque fue de tan alto impacto que preferí guardarlo o se prefirió guardar, o hubo una experiencia en la infancia que pudo haber sido real y ficticia que con los simples elementos o recursos de la conciencia no se logra dar trámite o no logra darle sentido o no logra darle solución. Cada persona determina su posición subjetiva en la vida y la manera consciente o inconsciente puede ir recopilando información y desarrollar un trauma. Aquí, por ejemplo, una mala palabra del padre, un mal gesto del padre hacia la madre, un mal ejemplo constante pues en el hogar o simplemente un accidente fortuito también pueden causar este tipo de acontecimientos. Es muy importante decir que a pesar de que el trauma fue años atrás, esto no es un tema del pasado, sino que el trauma siempre está presente. Dale, compañera. Y aquí ya mm, apoderándome un poco del texto, el trauma para Freud, eh, en la teoría psicoanalítica freudiana, el trauma juega un papel central en la etiología de diversas psicopatologías. Básicamente, Freud en sus inicios estimaba o estudió y postuló que el trauma era netamente un evento externo y se fue moviendo en esas posturas de interno, de externo, hasta después llevarlo al interior y ya después dijo que fue migrando de una postura del exterior al interior y ya dijo que tanto factores externos como internos pueden generar traumas. Y aquí textualmente hay una cita interesante de Freud que dice, he superado esta teoría sin abandonarla, cuando hace referencia a los factores externos. Quiero decir que hoy en día no la declaro inexacta, sino tan solo incompleta. Y en la próxima diapositiva vamos a ver cómo, si quieres, pásala, cómo ha sido el desarrollo y la evolución del concepto del trauma en cada una de las obras de Freud. Eh, Devuélvete una, donde dice, pues cada una de las
obras en 1920, donde resalta pues que es tanto de origen externo como interno, y así sucesivamente ya empieza a hablar de la inhibición, de los síntomas y la angustia, de la frustración, hasta llegar pues a unos esquemas del psicoanálisis y unos temas del narcisismo, eh, ya muy adentrados pues como en todo el tema del psicoanálisis. Hay unos efectos positivos, pues para Freud había unos efectos positivos y unos efectos negativos del trauma. Eh, Básicamente yo creo que ya los hablamos al inicio. eh, entonces, pues simplemente hace parte como muy subjetiva de cada uno de las personas de vivir su trauma acorde a su visión del mundo y de la vida. Y aquí hay como una noción del trauma de dos personajes bastante importantes, que son Sándor Ferenczi, que creo que más adelante vamos a hablar de ellos, y Winnicott. Básicamente, una de las cosas importantes que dejó Ferenczi, que era un psicoanalista húngaro, decía que se enmarcaba en la diferencia de las lenguas, ¿cierto? O la confusión de las lenguas. Y esto básicamente era lo que este personaje decía, que eh, era muy difícil esa confrontación del lenguaje entre un adulto y un niño, y eso podría generar algunas diferencias en los aprendizajes, generando algunos traumas, ¿cierto? Además, Ferenczi también dijo que el trauma era acumulativo, que que no solo pues habían eventos traumáticos únicos, sino que también habían repeticiones constantes dependiendo de las situaciones estresantes o negligentes. También podían tener pues como un efecto multiplicador y acumulativo en cada uno de pues de las personas. Lo mismo decía Winnicott, que el trauma no es solo un evento aislado, que también podía venir de una falla pues como del ambiente y del entorno, básicamente en la relación madre-hijo. Él decía que gran parte de los traumas podían provenir de esa relación madre-hijo. Continuando con los conceptos que venimos trabajando, tenemos el concepto de la contratransferencia, que en el psicoanálisis es muy importante. Es importante mencionar que Freud fue el primero que definió la contratransferencia y dijo Freud que la contratransferencia es la influencia del paciente en los sentimientos inconscientes del analista. ¿Qué quiere decir esto? La contratransferencia hace referencia a las reacciones emocionales que como terapeutas tenemos hacia el paciente. Cuando decimos reacciones emocionales, estamos hablando, puede ser de sentimientos, de pensamientos o de actitudes que pueden ser conscientes o inconscientes. Básicamente, la contratransferencia es una respuesta a las características de lo que nos cuenta el paciente o de su comportamiento. De ahí en adelante tenemos aportes de diferentes autores. Por ejemplo, está la postura de Winnicott. Este es un autor que nos habla de la contratransferencia objetiva. Él hace mucho énfasis en que este tipo de contratransferencia es básicamente la reacción del terapeuta a la realidad del paciente. Esto se basa en la actitud y el comportamiento real del paciente, como lo mencioné anteriormente, y no en distorsiones que de pronto como analistas tengamos. Un ejemplo de esto podría ser que estemos en terapia con alguien y notemos que el paciente tiene como una actitud hostil, de que no cree mucho en lo que estamos haciendo, de que de pronto no confía en que verdaderamente tengamos el conocimiento para llevar a cabo un proceso psicológico con él. A nosotros ese comportamiento nos puede provocar, por ejemplo, irritación o frustración.
Esos sentimientos de irritación o frustración son los que él llama contratransferencia eh, objetiva, que es la reacción que tenemos al comportamiento real que nos está mostrando el paciente. Si quieres, bueno, luego tenemos el aporte de Lacan. Él dice que la transferencia se origina cuando la contratransferencia obstruye el proceso dialéctico del análisis. ¿Qué nos quiere decir Lacan con esto? Básicamente, él hace mucho énfasis en que es muy importante que el terapeuta esté en la capacidad de saber manejar el tema de la contratransferencia, porque si de pronto esto se nos sale de las manos, pues va a ser más bien, digamos que un obstáculo en lugar de una ayuda en el proceso terapéutico. Tenemos entonces el abordaje de César y Botella. Ellos nos hablan de dos tipos de funcionamiento psíquico. Nos dicen que está el funcionamiento de representaciones rechazadas y de representaciones irrepresentables. Entonces, cuando hablamos de rechazadas, decimos que son imágenes, pensamientos o emociones que han sido excluidos de la conciencia por ser perturbadoras. Y cuando hablamos de representaciones irrepresentables, es aquello que no podemos representar en la mente, como por ejemplo hechos traumáticos o que están muy profundamente en el inconsciente. Bueno, por aquí tenemos una pregunta muy interesante y es ¿cuándo y por qué la contratransferencia pierde su valor de instrumento de cura? Para hablar de esto es importante citar al autor Rennick, 1995, que propone que el terapeuta debería de revelarle al paciente sus sentimientos, fantasías o pensamientos, es decir, pues lo que originó la contratransferencia. Para él es muy poco probable que pueda haber una neutralidad total, sino que siempre van a haber sentimientos por parte del terapeuta que deberían ser confesados. Sin embargo, pues esto tiene ciertos riesgos e implicaciones porque podrían llevar a que la contratransferencia pierda su valor como instrumento de cura. ¿Cuándo podría pasar esto? Por ejemplo, en el psicoanálisis nos hablan mucho del término de actings. Esto lo que quiere decir es que son comportamientos o actuaciones impulsivas por parte del terapeuta. Es decir, que si yo revelo los sentimientos o las emociones que mi paciente provocó en mí, pero no lo hago reflexionando previamente, pues esto puede dañar todo el proceso terapéutico que veníamos llevando a cabo. Entonces, la contratransferencia puede ser una herramienta como cura, pero hay que saberla manejar porque nos puede dañar todo el proceso. Listo, perfecto. Continuando con estos conceptos tan interesantes para sus fundamentos psicoterapéuticos dinámicos, nos encontramos con la interpretación, ¿sí? La interpretación es un enfoque psicoanalítico de Sigmund Freud, un autor, una persona muy importante para el psicoanálisis, que busca entender el comportamiento humano y los procesos mentales a través de la exploración del inconsciente, ¿sí? La interpretación freudiana busca explorar y entender el inconsciente para ayudar a los individuos a resolver y identificar los conflictos internos y mejorar su bienestar emocional paulativamente, ¿sí? Entonces, se busca descubrir esos deseos, esos conflictos, esos traumas que mi compañero eh, hablaba, que están ocultos en el inconsciente y que son influenciados muchas veces por nuestros pensamientos y sentimientos, debido a que son factores que están en conflicto con nuestras percepciones conscientes. Bueno, la siguiente diapositiva vamos con los objetivos que tiene ese concepto de interpretación freudiana. Y bueno, primero es descubrir el inconsciente. ¿Cómo así que descubrir el inconsciente? Es de pronto analizar y desentrañar, digámoslo así, los contenidos que están almacenados en el inconsciente y que afectan el comportamiento y la experiencia consciente, ¿sí? Por otra parte, tenemos la exploración de los conflictos internos. Dentro de esta interpretación freudiana buscamos identificar y entender los conflictos que surgen
entre las partes del psiquismo, las estructuras de la personalidad, que es el ello, el yo y el superyo, que más adelante las vamos a analizar, ¿sí? Facilitarle el listening, que ya mi compañero lo mencionó anteriormente, promover la autonomía psíquica, poder de pronto desarrollar una mayor autonomía en el paciente y una mejor capacidad para tomar decisiones conscientes y adaptativas en la vida, ¿sí? Ahora vamos a hablar de esas bases freudianas, de esos conceptos importantes tanto para la interpretación como para uno de los conceptos que hemos analizado en este lindo encuentro. El primero y el más principal es el inconsciente, ¿sí? Ya como lo hemos mencionado, Sigmund Freud postuló que gran parte de ese postulado que él nos da, nos regala, es, digamos, lo que una fundamentación de una serie de conceptos y propuestas dadas por él para explicar el funcionamiento de la mente humana y el origen de esos conflictos psicológicos. Como ahorita se los decía, otra de las bases es las estructuras de la personalidad, ¿sí? Tenemos por un lado el ello, que es la parte instintiva de la personalidad que busca la gratificación inmediata de los deseos y de las necesidades básicas, ¿sí? Tenemos por otro lado el yo, que es el, digámoslo, la parte de nuestra mente como encargada de la toma de las decisiones basadas en la realidad, tratando de satisfacer las demandas del ello de manera socialmente asertivas con el super yo, ¿sí? Y el super yo es una representación clara de la norma, los valores y las prohibiciones que influyen en la conducta y en el sentido de culpa o moralidad. Eso es muy importante cuando de pronto vamos a, estas estructuras de la personalidad se evidencian a veces en el mecanismo de defensa. ¿Por qué? Por ejemplo, un influyente, o bueno, un ejemplo influyente en esta información es el mecanismo de defensa de la represión, ¿sí? Y es un mecanismo de defensa muy importante y que resalta mucho en la interpretación a la hora de un análisis psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque la represión es un bloqueo de los pensamientos, los sentimientos y las acciones dolorosas en la conciencia. ¿Qué pasa? Este mecanismo de defensa es muy utilizado a veces automáticamente en nuestra vida, en nuestra mente, porque queremos de pronto ocultar o reprimir un sentimiento o una acción, como se les decía, una decisión dolorosa, ¿sí? Entonces, en esas bases freudianas, este término también es bastante crucial porque son procesos mentales que el yo, como se los mencionaba, utiliza para manejar la ansiedad, los conflictos y las dificultades que hay entre el ello y el super yo. Otro de los conceptos importantes para, para estas bases freudianas o el desarrollo de esta teoría es el desarrollo psicosexual, ¿sí? Freud propuso que el desarrollo de la personalidad ocurre en ciertas etapas psicosexuales y que cada etapa está marcada por el foco de placer de cada área del cuerpo. ¿Cómo allí? El desarrollo psicosexual cuenta con 5 etapas puntualmente: la oral, la anal, fálica, latente y genital, ¿sí? Los conflictos, si no son resueltos durante cada una de estas etapas que tienen un periodo de tiempo, ¿sí? Las edades que normalmente el ser humano tiene, pueden llevar a ciertos problemas psicológicos en la vida adulta, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos vamos a encontrar con un concepto freudiano bastante importante e interesante y es la interpretación de los sueños, ¿sí? Freud determina que el análisis de los sueños, o bueno, nosotros creo que todos hemos pasado por soñar, por a través de nuestro sueño vivir alguna experiencia, y Freud simplemente lo considera como una vía de acceso al inconsciente.
y que de esta manera el inconsciente se está manifestando y está expulsando esos deseos y esos conflictos que tenemos reprimidos. Ese es el mecanismo de defensa tan importante que les mencionaba, ¿sí? Una forma de acceder a los contenidos inconscientes. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde nos vamos a encontrar una pregunta muy interesante, y es por qué las interpretaciones del analista no son una interpretación, porque muchas veces tienden a hacer una información, ¿sí? Entonces, en el contexto del modelo dinámico, las intervenciones del analista pueden clasificarse en diferentes categorías según su función y su propósito. La diferencia entre una interpretación y una información radica en el enfoque que se tome y en cómo se relaciona el proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Para dejarlo claro, el analista puede ofrecer información para dejar claros aspectos del tratamiento, para contextualizar una discusión, sin necesariamente ofrecer una interpretación profunda al paciente, ¿sí? Bueno, en otro de los conceptos, ya para terminar estas bases freudianas y del psicoanálisis, es la psicología del yo, ¿sí? Está en la siguiente diapositiva, y es la ¿Verdad? Qué pena interpretación. interrumpir, nos queda menos de un minuto. Claro que sí. Ya para terminar de estas bases freudianas, la interpretación de la sociología del yo se enfoca en cómo se maneja y se regula las demandas internas y externas, los mecanismos de defensa y las adaptaciones a la realidad. Entonces, acá también es bastante importante analizar de la manera en que el funcionamiento de nuestra mente, y más en esta estructura de la personalidad.